Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Daniela Flores. En la dirección, la licenciada Josefina Posada. En los controles técnicos, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Y Daniela Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Recuerden que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Daniela-A128 y Gaby-Arévalo21 o de la Nueva Era Jesús en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que se haga presente hoy en esta enseñanza que vamos a dar. Ven, Espíritu Santo, envía del cielo un rayo de tu luz. Te pedimos, Espíritu Santo, que unjas a todas las personas que nos están escuchando, así como también las que nos van a ver a través de nuestras cuentas de Instagram, para que puedan recibir estas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, para que sean dóciles en su entendimiento. Pasa, Espíritu Santo, por sus corazones y por sus mentes, para que puedan recibir con docilidad estas enseñanzas y sobre todo la palabra de Dios, obrando sanaciones, conversiones y liberaciones. Amén. Que el Espíritu Santo se derrame hoy sobre nuestros hogares, sobre nuestros familiares y nos haga mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy estaremos conversando sobre las prácticas de Reiki y todas las prácticas de sanación con energías que no son de Dios o que no provienen de Dios. Daniela, hoy vamos a estar conversando de una práctica muy difundida de la nueva era que se llama el Reiki. Así es, el Reiki, que es una especie de sanación con imposición de manos, pero que no está aprobada, Gabriela, por la Iglesia Católica, porque no se trata de una sanación a través de la luz y del poder del Espíritu Santo, sino que es una práctica que está siendo muy difundida actualmente por la nueva era, Gabriela. Y entonces hay muchas personas que, estando vulnerables, teniendo enfermedades, teniendo padecimientos o dolencias, inclusive sufrimientos, pues van a estos sitios a hacerse unas terapias que muchas veces les llaman terapias de respuesta espiritual, que resultan ser terapias que son peligrosas, Gabriela, porque aunque parecen seculares, aunque parecen inofensivas, muchas veces allí pues se cuela el enemigo y muchas personas pueden terminar con serias perturbaciones. Sí, lo primero que debemos decir es que la nueva era, hermanos, para los que no conocen, no han escuchado el término, es una creencia parte del sincretismo religioso que estamos viviendo hoy en día, en donde se mezclan creencias orientales en la energía universal, en el universo, en dioses del hinduismo y del budismo, se mezclan con nuestras creencias religiosas católicas y con las creencias religiosas cristianas, y pretenden mostrarnos un Jesucristo, Maestro ascendido, que es distinto del Jesucristo que conocemos nosotros en la Biblia. Pero lo más importante que debemos tomar en cuenta para reconocer cuando estamos ante una práctica que es contraria a nuestra fe y a la palabra de Dios es porque la mayoría de las veces ellos niegan la pasión o muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y lo presentan simplemente como un maestro más, como si fuese un Buda o cualquier otro Dios, pero no lo presentan como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados para salvarnos. Y además, Gabriela, el Reiki es una técnica que muchas veces se dice que es secular, que no tiene nada que ver con religión, y además nos dicen que no importa que seamos católicos, porque nos podemos hacer cualquier tipo de terapia siempre que nos haga bien y nos haga sentir bien. Pero lo que mucha gente no sabe es que el Reiki es una terapia de sanación con energía y que esa energía
fue percibida por el creador de esta técnica, que es un japonés llamado Mikao Usui, quien fue decano de la Universidad de Kioto en Japón. Y este señor tuvo unas visiones místicas, supuestamente, Gabriela, y creó este sistema curativo no solo como técnica, sino como camino espiritual. Él estaba en un retiro, una especie de retiro de silencio, en meditación, y él escuchó una voz que le dijo que era una energía del universo y que esa energía se podía canalizar. Hermanos, esto es muy peligroso porque esta técnica es incompatible con nuestra fe católica. Aplicarnos terapias de sanación con energías que no conocemos de dónde provienen pueden hacernos caer en pecado mortal, en pecado grave, pero no solamente eso, Gabriela, sino que también le estuviésemos abriendo las puertas al enemigo, al mismo demonio. Al sostener estos trabajos de espiritualidad, la persona que está recibiendo esta terapia puede quedar inclusive, Gabriela, hasta consagrado. Sí, y esto me recuerda a esta leyenda del Buda, Daniela, la historia que tú estás contando se parece mucho a la de Buda. La mayoría de las personas cree que el Buda es ese barrigón, esa figura a la que mucha gente dice que es para traer la buena suerte y le tocan la barriga, pero la realidad es que el Buda es como una leyenda que hubo en estos países orientales de una persona que supuestamente existió, aunque realmente no existe una comprobación científica de ello, y este señor que se decía era hijo de unos príncipes de la India, él se fue hasta el campo, abandonó toda su casa, su castillo, todas las riquezas, y entonces en un momento en el que estaba en el bosque meditando, un espíritu se le apareció y le dijo que él podía encontrar la sabiduría. Entonces, ¿qué espíritu era eso? Es muy parecido a eso que tú estás contando, Daniela, que a esta persona se le apareció un espíritu y le dijo que, bueno, que él podía prácticamente iluminarse. De allí vienen todas esas corrientes del budismo y del hinduismo. En realidad, esto es una práctica oriental, Gabriela, que viene de las religiones, como dices tú, budistas e hinduistas, que pues si bien son religiones que como tal se deben respetar y la Iglesia Católica reconoce lo que hay de verdadero en ellas, que es una búsqueda auténtica de Dios. Sin embargo, a ellos no se les ha revelado el Evangelio de Jesucristo, sí, como a nosotros. Daniela, porque son anteriores incluso a la venida del Señor Jesús, son anteriores a Cristo, y por eso pues ellos, como tú dices, tenían esa búsqueda y todavía muchos de ellos pues siguen esas creencias, pero nosotros sabemos que el verdadero Dios es uno, ¿verdad?, en tres personas, y que es nuestra Santísima Trinidad y que Dios Hijo fue quien murió por nuestros pecados. Además, Gabriela, Jesús nos dice en la palabra que nosotros no nos íbamos a quedar solos, que íbamos a recibir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo es esto de que se pueden usar energías? ¿Es acaso el Espíritu Santo una energía, Gabriela? Pues no, porque sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las tres personas. Pero como lo explicaba San Patricio con la hoja del trébol, aunque hay una hoja, tiene tres ramificaciones. Así es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la divinidad, la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, aunque ellos son tres y obran como si fuese uno solo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo no es una energía universal, porque en el Reiki lo que se dice es que se puede hacer sanación con una energía, pero con una energía que proviene del universo. Esto, Gabriela, es una concepción hinduista de Dios, que creen que el cosmos o todo lo que existe puede ser Dios y por lo tanto creen en millones de divinidades. Sí, porque los hinduistas y los budistas tienen la creencia de que Dios es el universo. No es una persona, sino que es impersonal, es una energía impersonal y que nosotros vamos a formar parte en algún momento de ese todo, pero ellos no tienen esa concepción de que es realmente una persona y de que el Espíritu Santo nos conoce, así como nos conoce Jesús y Dios Padre, por nuestro nombre. Para ellos no es así. Entonces, Gabriela, cuando hablamos de la energía universal, en realidad estamos invocando algo que no es el Espíritu Santo, y esto es peligroso, hermanos, porque el único espíritu que viene de Dios es el Espíritu Santo, que no actúa a través de una canalización de una energía universal.
Si bien es cierto, Gabriela, que en efecto en la Biblia, en la palabra nos dice que el Señor Jesús, cuando enseñaba a sus apóstoles, les dijo en Marcos 16:18, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanados. Esto es a través del poder del Espíritu Santo que todos hemos recibido a través del bautismo y a través también de la confirmación y de la comunión, Gabriela. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen que sanan. No, es que yo soy un sanador o yo trabajo con la autosanación. Incluso hoy en día podemos escuchar muchas personas a través de las redes sociales que promueven estas técnicas y dicen que sanan, y entonces ellos hablan de que no, yo conozco la energía del Espíritu Santo y también trabajo con esa energía. Esto es algo muy peligroso. Debemos tener cuidado porque sabemos que el Espíritu Santo realmente proviene de Jesucristo, proviene del mismo Dios, pero no es dado a nosotros para que nosotros nos lucremos con esto y tampoco para que nosotros nos hagamos unas especies de dioses sanadores, que andamos por ahí diciendo que sanamos, pero para nada figura en esa ecuación ni Dios, ni Jesucristo, ni tampoco la redención. Pero además lo que tú has dicho, Gabriela, estas técnicas se han popularizado mucho, y cuando digo estas técnicas, hermanos, es porque el Reiki, por lo general, pues no viene solo, Gabriela, porque también se hacen terapias alternativas que también incluyen el Reiki, que por lo general se trata de la alineación de los chakras o puntos de energía en el cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí, hermanos, que si tenemos un problema, lo que pasa es que tenemos un bloqueo de energías que hay que desbloquear? Entonces se habla del desbloqueo de nuestras energías, de nuestros chakras, de nuestros puntos del organismo o del cuerpo. Y se hacen terapias, Gabriela, que pueden incluir no solo el Reiki, sino también las terapias, lo que llaman terapias de respuesta espiritual. También existen otras que se llaman barras Access, que supuestamente es para desbloquear algunas creencias que tenemos nosotros en nuestra mente, y hacen imposición de manos sobre las cabezas de las personas. También tenemos la práctica del péndulo y otras, hermanos, que son sanación supuestamente con energías. Gabriela, lo peligroso de esto es que esas energías en efecto se pueden sentir. En efecto, se puede entender que hay algo sobrenatural en estas prácticas, porque cuando nosotras hicimos meditación trascendental podíamos percibir que en efecto había algo que nos hacía sentir extrañas, que nos hacía sentir, por ejemplo, calor o frío, o veíamos algunas imágenes mientras teníamos los ojos cerrados. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Bueno, ellos le llaman energía, pero realmente es invocación a espíritus, y por eso tenemos que tener cuidado, porque detrás de todas estas prácticas lo que hay son ángeles caídos. Tenemos que discernir, hermanos, cuando nos llega alguna información, un libro, un artículo de prensa, o alguien que ha dicho cómo sanar, cómo desbloquear energías, tener mucho cuidado. Yo he visto, Daniela, por ejemplo, guías de sanación, y así se llaman los libros. Guía de sanación, por ejemplo, con ángeles. Hay que tener cuidado porque una guía de sanación, ¿qué significa? Que entonces la persona sana, o que te está diciendo cómo tú te puedes sanar por ti mismo. Eso es muy peligroso. Autosanación, y además te dicen, bueno, haz esta oración o esta repetición de estas palabras 21 veces. Y entonces meten también el tema de la superstición, porque cuando hacemos oración no necesitamos repetir una determinada cantidad de veces, como que si yo oro 20 veces y no 21 veces, el Señor no me va a escuchar, cuando sabemos que Dios dice que todo lo que pidan en su nombre se nos va a conceder. Entonces también hay mucho de superstición, Gabriela, y estas energías entonces son espíritus, realmente son espíritus malignos. Sí, son espíritus malignos, y bueno, tenemos que saber discernir, siempre leer la palabra, buscar cuál es la doctrina de la Iglesia Católica para no caer en estos engaños. Bueno, amigos, les recordamos que esto es Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios. Y hoy estamos conversando aquí en Pacífica 90.7 sobre estas terapias de sanación de energía universal, como por ejemplo el Reiki, que son contrarias a nuestra fe católica y que traen unas consecuencias muy dañinas para nuestra alma, porque nos van apartando de Dios e incluso nos pueden dejar con unas secuelas, Daniela, de infestación, vejación por parte de esos espíritus malignos
que son realmente muy peligrosos. Así es, mira, el sacerdote exorcista Gareth Layson de la diócesis de Cardiff en Gales y asesor de la Renovación Carismática Católica asegura que muchos de los que se someten a estas terapias curativas han mostrado síntomas de actividad demoníaca en grado de opresión. Gabriela, esto también lo comenta el padre Gabriel Amort, lo comentaba cuando él hacía los exorcismos. Y el padre Gabriel Amort decía que de las terapias más peligrosas de la nueva era está el Reiki, porque se hace una imposición de manos en donde se transfieren supuestas energías que en realidad son espíritus malignos, demonios. Y dice el padre Gabriel Amort en su libro titulado El Diablo, que si nosotros pudiésemos ver la cantidad de espíritus malignos que existen y que están en medio de nosotros, bueno, el sol se oscurecería, Gabriela, de la cantidad de espíritus de ángeles caídos que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos hacemos alguna terapia extraña de curación, que ahora le llaman terapias alternativas o terapias holísticas, cualquier tipo de terapia con energía puede ser peligrosa porque podemos sufrir la acción extraordinaria del demonio. Sí, y fíjate, es interesante, Daniela, porque a mí me llama la atención qué es lo que está pasando hoy en día, que hay una tendencia, un modernismo que te vende esto como si esto es una trascendencia real del ser. Y entonces muchos católicos se van a los clubes de yoga, a los clubes de meditación, cuando nosotros tenemos en nuestra iglesia a un Jesús vivo, resucitado, sacramentado, que está allí presente entre nosotros. Y muchas personas llegan a la iglesia después de haber hecho estas prácticas, llegan muy perturbados, con una depresión, con una tristeza profunda, con mucha angustia y pánico porque no pueden dormir en las noches. Hay personas incluso, como nos pasó a nosotras, Daniela, que escuchan voces, que se sienten perseguidos, acosados por estos espíritus, que incluso pueden llegar hasta a fastidiar a las propias familias que viven con ellos. Y entonces es cuando tenemos que empezar todo un proceso de liberación y de evangelización para que las personas entiendan que lo que hicieron fue contrario a Dios, que es una práctica idólatra que atenta contra el primer mandamiento, para que puedan liberarse, hermanos, porque usted puede llevar a un sacerdote a su casa y echar agua bendita, pero si usted no se arrepiente de haber hecho eso, y para eso tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos muestre esos pecados, si no nos arrepentimos, esos espíritus van a estar allí siempre fastidiando. Y es así, Gabriela, porque como dices tú, la opresión es lo que puede hacer que una persona de repente caiga en depresión o en angustia y hacen este tipo de terapias y resulta que terminan peor porque terminan oprimidos, necesitando liberación, ¿no? En los casos menos extremos, porque en los casos más extremos pudiese inclusive llegar a la posesión demoníaca. Pero ¿cuál es el problema con esto, Gabriela? Que hay toda una explotación económica porque hay personas que comienzan practicándose una terapia de respuesta espiritual o un Reiki y luego le ven el gusto a todo este tema y comienzan a pensar en iniciarse en estas técnicas porque es muy lucrativo. Entonces ellos quieren hacerse sanadores o sanador holístico o sanador cuántico porque ven en esto un sistema de lucrarse, una manera de lucrarse que es bastante llamativa y por lo cual se hace muy famoso, ¿no? Muy difundido, porque hay toda una explotación económica detrás, cuando la realidad es que por cada sesión entonces cobran y ellos se hacen llamar sanadores porque dicen que tienen dones, pero mira lo que dice la palabra, Gabriela. En Mateo 10:8, el Señor nos dice lo siguiente: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Bueno, Gabriela, entonces en la iglesia católica, los que hemos recibido don de sanación, de curación de los enfermos, hacemos la imposición de manos de manera gratuita y invocando siempre al Espíritu Santo, que es el único espíritu que proviene de Dios. Sí, y vamos a dar este testimonio para glorificar a Dios. Daniela, a propósito de lo que estás diciendo, fuimos invitadas a un grupo de oración en un momento y estuvimos haciendo la oración de la Divina Misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia. En ese momento el Espíritu Santo nos dio el discernimiento de una persona que practicaba la nueva era
nosotras pues hicimos la oración, invocamos al Espíritu Santo, esta persona comenzó a llorar, la evangelizamos, esta señora se había iniciado en la India en yoga, era maestra yogi, y cuando nosotros le proclamamos la palabra y le dijimos que esa práctica no venía de Dios, pues ella sintió que Dios le tocó su corazón, comenzó después a tener unas experiencias con Dios leyendo la palabra, leyendo la Biblia, y bueno, un día, estando en la iglesia, ella cuenta que sintió que ella no era digna de Dios por lo que había hecho. Entonces el Señor se le reveló a través de una hermana que estaba allí en la iglesia. Ella no quería acercarse a la Eucaristía y pues ya se había confesado, de hecho, y en ese momento esa señora se acerca a ella y le da la Eucaristía en las manos, hermanos. Ese fue el llamado que esa señora recibió a estar como ministra de la Eucaristía, y hoy en día se está preparando para eso, trabaja directamente, es servidora ya dentro de la iglesia, y bueno, ella quedó liberada completamente, Daniela, de estas prácticas de nueva era. Bueno, y fíjate cómo el demonio, ¿verdad? El enemigo quiso que ella se hiciera maestra de yoga y que ella incursionara en todo este mundo precisamente porque quiso robarle la bendición. Eso era lo que pretendía, ¿no? El demonio, que es un ser espiritual, un espíritu puro porque es un ángel, tiene naturaleza angélica, tiene una intuición superior, Gabriela. Y aunque no puede adivinar el futuro, puede intuir lo que nosotros podemos hacer o lo que tenemos pensado hacer o el plan de Dios con nosotros. Y en este caso, pues ya él sabía que esta podía ser un alma escogida por Dios y quiso desviarla del camino. Pero aún así, hermanos, Dios es más fuerte, es más poderoso que eso, y Dios puede rescatarnos nuevamente, pero nosotros tenemos también, Gabriela, que poner nuestra voluntad y nuestra disposición. El aceptar que hacernos una terapia con energía es una práctica idólatra que nos hace caer en un pecado mortal, que es faltar al primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer algo que no le agrada a Dios, que puede abrirle las puertas al demonio, hermanos, en la acción extraordinaria. Hay personas, Gabriela, que no solamente han sufrido opresión, sino también vejación, que es cuando sienten que los arañan o que los rajuñan o de repente que les dan golpes en las noches. También hay personas que han sufrido obsesión diabólica. Muchas personas que llegan al Ministerio de Liberación perturbadas porque tienen visiones terroríficas después de haber realizado este tipo de prácticas que no tienen nada que ver con Dios, donde lo que hay es un intercambio de espíritus. Y bueno, en los casos más extremos, como lo ha dicho el padre Gabriel Amort, pudiesen llegar también, Gabriela, a la posesión demoníaca, que es cuando el demonio toma por completo el control del cuerpo de una persona. Sí, hay algo que a mí me llama la atención, y es que muchas personas creen que hacer un acto de espiritismo es ir donde un brujo, y no, resulta que esto ahora, hoy en día, está difundido como si es normal. No, es que yo fui a una persona que él hace unos masajes y canaliza las energías, y entonces creemos que estamos yendo donde un terapeuta, y no, hermanos, estamos yendo donde una persona que hace una práctica ocultista disfrazada, pero como no dice que es un brujo, nosotros creemos que él realmente es un terapista. Tenemos que estar alertas, porque ya esto no es exclusivo de los brujos ni los santeros, Daniela. Así es, Gabriela, y es peligroso porque, bueno, le hablan a las personas con un lenguaje muy bonito, ¿no? Nosotros te vamos a hacer un servicio amoroso porque vamos a ayudar a liberarte de todas esas cosas, de todas esas energías negativas, y así hablan, ¿no? Las energías negativas porque estás vibrando bajo, entonces te vamos a poner a vibrar en alto a través de la alineación de las energías o el desbloqueo de las energías, que también a veces lo llaman el tema de los registros akáshicos, ¿no? De alinear los chakras, de desbloquear los supuestos bloqueos mentales o físicos que podamos tener, y resulta que hay personas que dicen que pueden ser sanados durante un cierto tiempo, pero resulta que luego comienzan a tener perturbaciones, Gabriela, luego de un tiempo. Y bueno, hay personas que aunque se sienten bien, sabemos que lo peligroso allí es que se pudiese estar perdiendo el alma de la persona cuando cae en pecado mortal, como lo dice San Pablo, ¿no? No todo lo que me hace bien me conviene. Fíjate, Gabriela, hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta, que muchas personas no conocen, y es el poder sanador de la confesión. Fíjate tú que en el Evangelio de Mateo 9:2 nos dice que al Señor le presentaron un paralítico tendido en una camilla.
Y Jesús le dijo a este paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero entonces murmuraban y decía: bueno, este hombre blasfema. Y Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Gabriela, el poder que tiene la confesión, que no solamente el Señor sana físicamente, sino espiritualmente, porque Él es el único que tiene la posibilidad de perdonarnos los pecados. Sí, hay un exorcista que dice que una confesión vale más que 20 exorcismos. Entonces, imagínate cuántas personas no se han sanado a través de la confesión, Gabriela. Y esta semana estuvimos haciendo un retiro sobre los peligros de la nueva era y vimos este testimonio, Gabriela, de una persona que se pudo liberar a través de la confesión. Esta persona hacía Reiki y tuvo una serie de perturbaciones, comenzó a iniciarse en estas prácticas, en estas técnicas, y cuando comenzó a darse cuenta de que había algo que no estaba bien, porque siempre el Señor nos avisa, ya sea a través del Espíritu Santo o a través del ángel de la guarda, esta persona dijo: yo mejor me regreso, hablo con un sacerdote en la Iglesia Católica y veo qué es lo que está pasando aquí. Y cuando se confesó, sintió que salió algo de su espalda. Sí, bueno, lo que normalmente nosotros llamamos allí todas estas prácticas que son Kundalini, meditación trascendental, que ocasionan que un espíritu se aloje en la columna vertebral, y eso fue justamente lo que ella sintió en ese momento, que eso salió de su espalda. Un gran peligro, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con todos aquellos que se llaman sanadores holísticos o que se llaman terapeutas de energías, porque puede ser peligroso. Recordemos que la sanación que hacemos dentro de la Iglesia Católica es con el Espíritu Santo, de forma gratuita y a través de la oración, porque creemos que la oración tiene un gran poder y que Jesucristo sana a través de esa oración. Sí, y que nunca un servidor, Daniela, que hace imposición de manos en nombre del Espíritu Santo, se va a autodenominar maestro, ni gurú, ni tampoco se va a autodenominar como un sanador, ni que él sana con la energía del Espíritu Santo, porque sabemos que somos servidores de Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Vamos a estar muy atentos a estas prácticas que nos pueden confundir, que pueden hacer que perdamos nuestra alma, y sigamos al Señor, a Jesucristo, conozcamos a Jesús a través de su palabra y caminemos junto con la Iglesia, porque la Iglesia es la que nos da las herramientas para nosotros también poder tener sanación física y espiritual. Y que si tienen alguna duda con relación a una práctica, porque no saben si viene de Dios o pudiese ser contraria a la fe, acérquese a su parroquia, converse con los líderes, con el sacerdote, para que salga de esa duda, investigue un poco. En las fuentes oficiales del Vaticano también hay mucha información en internet en donde podemos buscar si una práctica es o no contraria a la fe católica. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios, Daniela, por esta enseñanza de hoy, pero sobre todo vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre esas prácticas que hemos hecho que pueden ser contrarias a Dios. Ven, Espíritu Santo, pósate sobre cada uno de nosotros, sobre todas las personas que nos escuchan hoy en el programa y también los que nos están viendo, para que tú, a través de tu sabiduría y discernimiento, puedas mostrarnos a cada uno de nosotros aquello que hemos hecho que ha sido ofensivo a la palabra de Dios y al primer mandamiento, porque nosotros, Señor, somos débiles en la fe, porque nos podemos equivocar, porque de repente tenemos ignorancia en tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre esa práctica, aquello que hemos hecho que es contrario al primer mandamiento, y también danos, Señor, ese profundo don del arrepentimiento por cualquiera de esas prácticas contrarias a ti, Señor, que nos hayan podido hacer daño, que hayan podido dejar una mancha en nuestra alma. Permite, Señor Jesús, limpiar, pasa, Espíritu Santo, limpiando todas esas manchas que haya podido dejar cualquiera de estas prácticas de nueva era, y danos ese profundo don de arrepentirnos y confesarnos por haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, queremos darte las gracias
por todo lo que nos muestras, por todo lo que nos enseñas, Señor, por tus mandamientos. Te adoramos, te glorificamos, te damos el honor, la gloria, la honra, Señor. Tú eres el número 1 en nuestras vidas, nuestro único y verdadero Dios, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien queremos amar y adorar desde siempre y para siempre, Señor. Gracias porque cuando nos arrepentimos, tú perdonas nuestros pecados, Señor, y nos regresas al redil, porque somos tus ovejitas que tú amas, Señor, y te amamos nosotros también a ti, te adoramos. Señor, quédate en nuestros corazones y permítenos seguirte, Señor, en santidad, dejando a un lado la idolatría, el pecado, todo aquello que nos aparte de ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, y hemos llegado al final de su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Daniela Flores. En la dirección, la licenciada Josefina Posada. En los controles técnicos, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Gabriel Arévalo, certificado de locución UCB 59385. Y Daniel Arévalo, certificado de locución UCB 59384. Recuerden seguirnos también por nuestras cuentas de Instagram, Daniela_A128 y Gaby_Arévalo21 o de la Nueva Era Jesús en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos.